Vamos entonces con nuestro tema número 2. Nuestro tema número 2 se titula Asertividad y empatía, claves para el desarrollo del liderazgo. Con un documento que viene en la guía de promoción horizontal para supervisores que recién se publicó. Este, maestros, es un documento elaborado por Mejoredu para que se implemente a manera de taller y que sea pues, reproducido para los directivos, supervisor, toda figura directiva, ¿no? Hablemos de directivos, subdirectores, ATPs, supervisores. Y bueno, tiene que ver, maestros, con desarrollar ese liderazgo escolar, pero a partir de dos habilidades socioemocionales claves, asertividad y empatía. Entonces, veamos de qué se trata. Este, este taller o este documento está, está organizado por fases, 3 fases para ser exactos. Entonces, en cada fase se trabajan ciertas temáticas. En este caso, la fase 1 tiene que ver con la orientación, de las emociones para ejercer un liderazgo directivo en situaciones complejas. Entonces, orientación de las emociones para ejercer un liderazgo directivo en situaciones complejas. El simple título, maestros, nos debe llevar a la reflexión. Bueno, a ver, preguntarme, ok, como figura educativa, supervisor, supervisora, pues evidentemente mis colaboradores me ven como un líder, ¿ok? Me ven como un líder. Bueno, yo desde mi función asumo que soy un líder en lo administrativo y en lo pedagógico. Bueno, pero para ejercer ese liderazgo de mi función, que es una función de supervisión, una función directiva, muchos líderes que están en estos puestos ignoran o no ven o no trabajan la parte emocional, maestros. Está como que no formara parte de ese liderazgo. Y bueno, los grandes gurús del liderazgo, las nuevas investigaciones establecen que si un líder no tiene inteligencia emocional, no tiene desarrolladas las habilidades socioemocionales, difícilmente podrá ejercer ese liderazgo efectivo. Entonces, aquí todavía lo hacen más temerario. Bueno, ejercer tu liderazgo a partir de que tengas bien orientadas las emociones, pero no en lo cotidiano, sino en situaciones complejas. Entonces, veamos de qué se trata. El primer apartado de esta fase 1 hace referencia a la gestión directiva en tiempos de COVID. Esta publicación, como les comenté, es relativamente nueva y está a cargo de Mejoredu. Entonces, este primer apartado de esta fase establece que reconocer las situaciones complejas en la vida escolar durante la pandemia como oportunidades de aprendizaje nos permite promover innovaciones en la práctica directiva cotidiana. Es decir, si reconocemos que durante la pandemia o post pandemia no vemos, no, como líder, no vemos esta situación como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, bueno, estaremos ejerciendo ese liderazgo. Desarrollar habilidades socioemocionales para afrontar, permítame, permítame un momentito, maestros, permítame tantito nada.
Muy bien. El segundo punto tiene que ver con desarrollar habilidades socioemocionales para afrontar de manera efectiva las situaciones desafiantes, incluyendo el reconocimiento y comprensión de nuestras propias emociones y cómo éstas afectan nuestras interacciones con los demás. Entonces, desde ya, esto lo vamos a escuchar repetidamente a lo largo de este documento. Desde ya, a partir de que yo tomo este taller o a partir de que estoy leyendo el documento, maestros, yo me debo hacer a la idea que la clave para ejercer ese liderazgo directivo es la gestión de las emociones, las propias, para que después impacten de manera positiva con mi interlocutor, con mis colaboradores. Identificar las emociones en uno mismo y en los demás y brindar respuestas adecuadas a ellas requiere una mirada reflexiva y analítica. Reflexionar sobre experiencias personales importantes en las que las emociones no se expresaron adecuadamente y analizar cómo esas emociones afectarán las decisiones, así como el impacto de las emociones de otras personas en situaciones similares. Entonces, este primer punto de la gestión directiva en tiempos de COVID es simplemente llevar a la reflexión que la forma de ejercer mi liderazgo, de solucionar conflictos o de superar situaciones complejas correspondientes a esta post-pandemia, pues implican gestionar mis emociones, ser empático, que ahorita vamos a llegar a ese punto, entender las emociones del otro a partir de comprender las propias y de esta manera mejorar esa relación, esa comunicación. El apartado 2 ya empezamos a hablar de la empatía. Nos dice aquí el valor de la empatía en la práctica directiva. Tenemos que el desarrollo del liderazgo requiere considerar el impacto de las emociones, en especial la empatía, que implica tomar conciencia de las emociones y comprender los sentimientos de los demás. Una recomendación que hacemos siempre, maestros, a docentes, a directivos, es esa. Nosotros como seres humanos somos seres reactivos. Poseemos todavía nuestro primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, ¿ok? El cerebro reptiliano o el cerebro inconsciente toma el 80% de las decisiones todos los días, poniendo en piloto automático esas decisiones. Ese mismo cerebro responde o actúa por impulso, por instinto, por sobrevivencia. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, y no tenemos esta inteligencia emocional, solemos responder de manera impulsiva. Solemos decir palabras de las que después nos arrepentimos o tomamos decisiones tajantes sin activar esta habilidad socioemocional que es la empatía. Entonces, aquí la sugerencia es no actuar ni responder desde la parte reactiva, desde el estómago, desde el coraje, desde la frustración, desde algún estado emocional negativo que en ese momento estemos pues padeciendo, ¿ok? Entonces aquí aplica la, la gestión de las emociones. De manera visceral, dice aquí el maestro José Antonio, mi tocayo, efectivamente, de manera visceral. Y esto seguramente con la vasta experiencia que tienen, les ha de haber tocado en algún momento, ya sea ustedes implementando esto, o ya sea observar a dos compañeros, o ya sea observar a un maestro para con sus alumnos, o ya sea observar a un director para con sus colaboradores. Y bueno, ahora en la actualidad, maestros, y con esto que estamos conociendo, pues cobra importancia, ¿ok? Aquí, acuérdense que este documento se centra en dos habilidades, empatía y asertividad. Bueno, ya estamos adentrándonos en empatía. La empatía se caracteriza por percibir el control, el comportamiento expresivo de los demás, comprender su situación y tener la capacidad de considerar
su perspectiva y su rol, ¿ok? Ya saben que la empatía, maestros, cuando nos preguntan qué es, nuestra respuesta automática, producto de nuestro inconsciente, es decir, es ponerse en el zapato de los demás. Sí, pero realmente ponerse, porque cuando alguien actúa de alguna manera y nosotros decimos, es que si yo estuviera en tu lugar, yo lo haría así, entonces ya no está siendo empático. El que está hablando ya es propiamente tu ego. Entonces, ponerse realmente, ser empático es aceptar que si estuviéramos en el lugar de esa persona, actuaríamos exactamente igual. Y entonces a partir de ahí eh, nos toca hacer dos cosas. Escuchar, calmar, respetar ese comportamiento, momentáneamente por supuesto, eh, o de alguna manera compadecer, porque no sabemos qué hay detrás, pues. Y bueno, ya técnicamente hablando, pues dar este acompañamiento, dar estas sugerencias, leer la normativa, comunicar de forma horizontal y asertiva, y listo, ¿ok? La empatía implica pues un proceso reflexivo que involucra escucha activa, verdadera escucha activa, maestro. Escuchar sin interrumpir, escuchar mirando a los ojos, atentamente, con el celular por allá, no como ahorita a mí que me entran mensajes, sino estar atentos al momento, ¿ok? Comprensión de las emociones del otro y no se trata de resolver. Esto es importante. Muchas veces es que yo estoy siendo empático, le estoy dando aquí unos consejos. No, no se trata de resolver sus problemas, sino de prestar atención emocional para tomar decisiones positivas y responsables en conjunto. ¿Ok? Esto es interesantísimo, porque, como lo dije recién, leímos esta lámina, nuestras decisiones ya están en automático por nuestro inconsciente. ¿Ok? Y es al que debemos domar. ¿Cómo domarlo? Bueno, fortaleciendo nuestro tercer cerebro, que es el sistema límbico, el de las emociones. ¿Ok? Negociar con el segundo cerebro, que es el neocórtex, el encargado de operaciones lógicas matemáticas, decisiones abstractas, lectura, escritura, etcétera. Negociar para hacer una alianza y de alguna manera domar a ese cerebro reptil que pues todos tenemos y que pues si observamos a las personas nos daremos cuenta que todavía se utiliza. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos aquí un diagrama que propone el documento para más o menos ver el paso a paso de cómo activar la empatía. Se titula esta figura El sentido de la empatía. Fíjense bien, ante un evento, ante una situación, ante palabras recibidas, ante una mediación en un conflicto, preguntar qué es lo que realmente ocurrió, es decir, ideas y pensamientos clave de esa situación. Y luego, a partir de comprender la situación como tal, preguntarme qué emociones me está generando esta discusión, este debate, esta situación que estamos abordando. Probablemente se presenten emociones como el enojo, el miedo, la alegría tal vez, la tristeza, la sorpresa. Y esto nos lo dice cualquier especialista en inteligencia emocional. Lo primero es reconocer la emoción que se genera frente a una situación cualquiera. O sea, la clave, maestros, o el primer paso para gestionar nuestras emociones es reconocer, ponerle nombre a la emoción que en ese momento se está generando, ponerle nombre, ¿ok? Después yo me pregunto, bueno, ya sé la emoción que se generó, cómo expresé esas emociones que inmediatamente esas emociones se traducen en pensamientos, ¿ok? Cuando algo me genera enojo, inmediatamente se empieza a formar una película en mi cabeza de que voy a hacer esto, me las va a pagar, va a pasar esto. Se empieza a formar una película, ¿ok? Entonces, ¿cómo expresé eso?
debemos considerar el respeto y la claridad al expresarnos, ¿ok? Entonces, si yo ya identifiqué el enojo, ya se arma una película, yo como ya lo identifiqué, o sea, estoy consciente de, es donde yo hago un stop y digo, a ver, esto no lo debo expresar, como decía el maestro José Antonio también, desde lo visceral, desde el enojo, desde la ira. Debo calmarme y expresarme con respeto y claridad, porque si no, no voy a estar contribuyendo a solucionar el conflicto, máxime que yo soy el líder que debo modelar esta situación, ¿ok? Después, ¿de qué manera la forma de expresar mis ideas influye en el trabajo colectivo y la toma de decisiones? Entonces es aquí donde se genera una confianza o distanciamiento, según sea la forma en que abordé o medié esta situación. Finalmente, ¿qué puedo hacer para modificar mi reacción y la situación? En caso de que seguí esta secuencia, pero no puse un alto y no hubo de otra, me ganó el cerebro reptil y expresé de forma equivocada ese sentimiento, esa emoción, bueno, debo preguntarme ya en la evaluación, ¿qué puedo hacer para modificar esa reacción? Escuchar la opinión de los demás y considerar sus puntos de vista. ¿Ok? Muy importante, maestros, seguir esta secuencia, este diagrama. Yo este diagrama, maestros, lo sintetizo en desarrollo personal en algo que comparto en algunos videos a veces o cuando inicio algún curso, algo que yo he llamado lidera tu metro cuadrado. Es decir, todos, todos tenemos control de un metro cuadrado. Y dentro de ese metro cuadrado, maestros, que está en nuestro control, yo siempre digo, ante un evento que ocurre externo, yo elijo, bueno, primero, se forma una emoción, la identifico, se forma un pensamiento, soy consciente de ese pensamiento, tengo control, ahí sí tengo control, y yo puedo decidir, bueno, esto me causa ira, se está haciendo tal pensamiento, pero yo tengo el control de interpretarlo de otra manera. Tengo el control de ser empático con esa persona y a partir de ahí controlo lo que digo. Entonces, yo siempre comento esto, es difícil, pero podemos intentarlo. Si vamos a abrir la boca, maestros, si vamos a comunicarle a alguien algo, que sea algo que le agregue valor, que sean palabras dulces, que sean palabras que de alguna manera le sientan bien a la otra persona, les ayude, les aporte. Si no tenemos nada de eso que decir, número uno, seguramente no estamos liderando nuestro metro cuadrado. Y número dos, posteriormente nos pudiéramos arrepentir. Entonces, liderar nuestro metro cuadrado es esto, lo que está en mi control. Y en mi control está identificar mi emoción, ponerle su nombre, de los pensamientos que se generen, darles otra interpretación y a partir de ahí yo elijo decir algo o no decir nada. ¿Ok? Porque eso sí está en mi control. ¿Qué no está en mi control? Lo externo, lo que dicen las demás personas de mí, el coraje que hizo determinado compañero, la percepción que tengan de mí, de que tienes tus preferidos, que no sé qué cosa. Eso no está en mi control, por lo tanto no debería afectar mis emociones, porque yo estoy liderando mi metro cuadrado, ¿ok? Entonces, más o menos se asemeja esta visión que yo tengo a esto que hemos leído, ¿ok? Así que, maestros, lideremos nuestro metro cuadrado. Bueno, seguimos en la fase uno. El tercer aspecto que mencionan ahí se llama espacio de introspección. Las emociones son parte integral de nuestra vida diaria, incluso en el entorno laboral, y a menudo utilizamos sentimientos y emociones para explicar nuestro comportamiento y reacciones afectivas ante diferentes eventos.
Nos dice el texto que la narración de estas experiencias personales en un espacio de introspección puede ser una herramienta para tomar conciencia, observar, analizar e interpretar situaciones vividas, permitiendo el aprendizaje y la conexión con otros, al compartir y reconocer pensamientos, conocimientos, emociones y acciones. ¿Ok? Entonces, este espacio de introspección, maestros, se puede realizar de la siguiente manera, de acuerdo al documento. Fíjense bien. Pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué acciones se implementaron? ¿Cuáles fueron las emociones que se presentaron, tanto las propias como las de la comunidad escolar? ¿Qué pensamientos pasaron por su mente antes, durante y después de dicha situación? A partir de estas preguntas genéricas, yo empiezo a redactar, a narrar, a hacer esa introspección a partir de la escritura. Entonces, el documento ofrece una metodología de 3 pasos: redactar la situación inicial, la transformación o complicación y la situación final. Y vienen aquí unas pautas para empezar a escribir. Todo comenzó cuando el maestro en turno no entregó las premiaciones, qué sé yo. En un inicio, el directivo estaba renuente a diseñar el programa analítico por fases, él lo quería hacer por no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, de pronto ocurrió esto, todo cambió cuando yo intervine de manera asertiva y al final acordamos trabajar de manera colaborativa, codo a codo, beneficio de los... En fin, ese tipo de narrativa, maestros, el documento lo llama espacio de introspección. Es una herramienta más para gestionar las emociones. Porque aquí estamos, previo a esta narrativa, estamos indagando en ciertas preguntas frente a una situación que se puede presentar en la escuela, sea compleja o no. Bien, el aspecto número 4 de la fase uno tiene que ver con la asertividad como habilidad indispensable en la práctica educativa. ¿Ok? Asertividad no es de acertar, de acierto, sino que la asertividad se define como la capacidad de expresar de manera adecuada los sentimientos y pensamientos en el momento, incluyendo la expresión de desacuerdos, hacer valer los derechos, recibir y dar críticas constructivas y expresar sentimientos negativos. También tenemos aquí que comunicar emociones de manera sincera, adecuada y respetuosa requiere reflexión y equilibrio emocional, ya que implica escuchar al otro y comunicar de forma clara lo que se desea decir. Las personas asertivas son capaces de identificar y expresar sus emociones de manera respetuosa, tanto al manifestar sus propias emociones como al escuchar a las de los demás. ¿Ok? Entonces, cuestionemos, hagamos reflexión. Poseemos una manera adecuada de expresar sentimientos y pensamientos en el momento, incluyendo expresar desacuerdos de forma adecuada, hacer valer los derechos, recibir y dar críticas constructivas e incluso expresar sentimientos negativos. Bueno, hagamos la reflexión, ya que la asertividad, al menos en nuestra función, y bueno, debería ser también en docentes y directivos, pues es fundamental poseer. El aspecto número 5 de esta fase uno es una práctica directiva que considere el aspecto emocional en las interacciones, es decir, identificar, comprender y regular las emociones es fundamental para el profesorado.
ya que estas habilidades tienen un impacto en los procesos de aprendizaje, la salud física, las relaciones interpersonales y el rendimiento académico y laboral. En situaciones de cambios inesperados, adversidades o dificultades, es importante tener en cuenta la empatía y la asertividad como elementos clave en el liderazgo. Estas habilidades facilitan las relaciones interpersonales, la negociación, la toma de decisiones y la flexibilidad en las acciones que se puedan implementar. Aquí ya nos aclaran más, después de haber estudiado la empatía y la asertividad, nos dicen claramente, una forma efectiva de ejercer el liderazgo es activando la empatía y todo lo que implica, y a partir de que ya fui empático, ya soy empático, ya comprendo, ya logro gestionar mis emociones, a partir también de reconocer las emociones del otro, activo la asertividad, ya para llegar a acuerdos, ya para negociar, ya para dar sugerencias, orientaciones, pero ya de una forma asertiva. Si esto, maestros, se aplicara al pie de la letra, pues la cosa cambiaría a todos niveles, tanto el maestro con los alumnos, el directivo con los maestros, los ATPs con maestros o colectivos de maestros, los supervisores con los directivos y los maestros y demás figuras educativas, y todo estaría en paz, por así decirlo, ¿ok? Entonces, tenemos esta herramienta, debemos emplearla, promoverla en los colectivos de profesores. Y bueno, aquí hay una especie de comparativo, elementos de la empatía y la asertividad. La empatía es reconocer las propias emociones y las de los otros, la comprensión de los puntos de vista de los otros y la capacidad de dialogar. Mientras que la asertividad es mantener un equilibrio emocional para pensar qué se va a decir, comunicar emociones, opiniones y pensamientos, pero de forma muy clara y muy respetuosa. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la fase 2. En la fase 2 de este documento, de este taller, hay que hacer un reconocimiento de la empatía y la asertividad en mi labor directiva. El primer aspecto de esta fase 2 es aprender de otro. Entonces, menciona el texto que ser empático y asertivo es fundamental porque permite percibir y comprender necesidades, emociones y problemas de los demás al tiempo que se comunican pensamientos, ideas y emociones, pero sin agredir a la persona con quien se está hablando. Estas habilidades facilitan un diálogo basado en una interacción adecuada, donde se respeta y comprende el punto de vista y los sentimientos de los demás. Así que un director con estas habilidades puede entender cómo se siente el otro, lo que lleva a un diálogo respetuoso, la búsqueda de acuerdos, la toma de decisiones que beneficien a todos y lo mejor, maestros. Si yo tengo activado esto y a un lado tengo mi ego, seguramente voy a aprender del otro, así sea un directivo, así sea mi ATP, así sea un maestro, un alumno, un personal administrativo de apoyo, de intendencia, porque estoy abierto al diálogo, porque estoy siendo empático, estoy siendo asertivo, y eso mismo, seguramente, por la magia de las neuronas espejo, es lo que voy a recibir. ¿Ok? Entonces, en esta fase 2 seguimos insistiendo en la empatía y asertividad, y un beneficio más, me va a permitir aprender del otro. ¿Ok? Bien, el aspecto número 2 de esta fase 2 tiene que ver con la relevancia de hacer visible la empatía y la asertividad. Bueno, las personas con conductas asertivas y empáticas tienen una actitud positiva hacia las tareas. No se quejan, ¿ok? Abordan de forma positiva, previo análisis, por supuesto, porque no todas las tareas son justas. Habrá alguna que sea injusta y, por supuesto, habrá que ver de qué forma se aborda.
mantienen relaciones interpersonales positivas y son verdaderos profesionales. Estas conductas son importantes tanto a nivel individual como colectivo, ya que promueven la aceptación de peticiones, la interacción directa y respetuosa, y son relevantes en situaciones de servicio, relaciones afectivas y educativo-laborales. La asertividad y empatía facilitan la resolución de problemas y la toma de decisiones al comprender los intereses, necesidades y contribuciones de los demás. La asertividad como habilidad fomenta el crecimiento personal e institucional al permitir la comunicación de necesidades, expresar desacuerdos y manifestar los sentimientos. Esto contribuye a una buena relación con uno mismo y con los demás, fomentando valoración personal y mutua. Hagamos visible entonces, maestros, la asertividad y la empatía. ¿Cómo hacerla visible? Aquí están los atributos: actitud positiva, escucha activa, resolvemos los problemas de manera más fácil. Nuestro vecino de la otra zona, oye, ¿cómo le haces? Yo veo que resuelves todo muy, muy bien, hay buenos comentarios por ahí. Bueno, es que yo comprendo al otro, sé sus intereses, indago, escucho, dialogo, aplico la empatía, la asertividad. Háganla visible, pues. Básicamente, la relevancia que hay aquí, maestros, es de que, y esto ya es, hace ratito lo comenté, es por la magia de las neuronas espejo. Las neuronas espejo imitan el ambiente en el que estamos desarrollándonos. Entonces, si yo pasara mucho tiempo con personas que gustan de la lectura de libros, las neuronas espejo, de manera paulatina y sin que me dé cuenta, me va a convertir también en un lector, ¿ok? Y viceversa. Si mi entorno inmediato son personas que procrastinan o que tienen vicios, de manera paulatina y sin que me dé cuenta a veces, voy a convertirme en una persona similar a ese círculo. Entonces, si yo modelo en mi zona escolar la asertividad, la empatía, mis colaboradores de manera paulatina y sin que se den cuenta, tendrán o empezarán incluso a imitar ciertas conductas, actitudes y compartirán a veces hasta la visión que tenemos para con la cuestión laboral. ¿Ok? Entonces, ¿es relevante hacer visible la empatía y la asertividad? Por supuesto, más. Bien, el aspecto 3, escuchar. La clave para lograr la empatía y la asertividad, ya lo hemos comentado. La escucha activa, maestros, es una forma de comunicación que demuestra atención y consideración hacia los pensamientos, sentimientos de los demás, transmitiendo ideas claras sin interrumpir al receptor. Requiere analizar, razonar y comprender las emociones y pensamientos expresados para entender al interlocutor. Esto pareciera algo que todos lo tenemos por default, pero observen, maestros, conversaciones de maestros o participaciones en los consejos técnicos escolares. Hay maestros que se arrancan a participar y otro que no le parece la idea, lo interrumpe. O hay directivos, permítame, eso lo vamos a ver más después, o sea, interrumpen de tajo. Entonces, no, aunque parezca que todos tenemos esta cualidad de la escucha activa, no es así. La escucha activa implica, hace rato lo comentábamos, legítimamente, es que legítimamente lo quiero escuchar, que termine de hablar, quiero escucharlo, quiero verlo a los ojos, quiero ver sus expresiones, su lenguaje corporal, quiero que él también perciba que estoy atento a lo que me está diciendo, ¿ok? Eso, maestros, también comunica. Y como directivos, pues es una habilidad que debemos poseer sí o sí, ¿ok? Entonces, la habilidad del director para resolver problemas, generar ideas creativas y crear un ambiente de confianza donde se permita la expresión y escucha de los demás, le permitirá convertir situaciones negativas en soluciones útiles y aplicables en el contexto educativo.
Esto contribuye a minimizar la angustia, los temores del personal, promoviendo un ambiente de trabajo más positivo y productivo. Vean cómo una simple habilidad, maestros, tiene suficientes beneficios como para decirle a tu directivo, maestros, hay que indagar más en qué consiste la escucha activa, que sea una herramienta más en su función, pero pues evidentemente yo lo debo modelar como supervisor, ¿ok? Perfecto, maestros. Vamos conociendo más herramientas. Construir respuestas para la escuela que se quiere. En un contexto diverso y cambiante, la directora o director debe estar preparado o preparada para afrontar situaciones complejas. La construcción de respuestas requiere la participación de todos, fortaleciendo la comunicación, la escucha activa y la expresión de ideas y emociones, con el objetivo de promover el bienestar de los estudiantes y guiar a la comunidad escolar hacia los objetivos del PEMSE, por ejemplo. La escuela entonces es un espacio de participación donde se fomenta el diálogo, expresión de emociones, opiniones y propuestas, así como la escucha y el respeto hacia los demás. Se promueve la toma de decisiones colectivas en beneficio del bien común, organización pacífica de conflictos y desarrollo de habilidades como empatía, escucha activa y asertividad. Además, se ejercen valores como respeto, solidaridad, libertad y responsabilidad, y se reconocen y ejercen los derechos de los miembros de la comunidad escolar. Entonces, las respuestas que la escuela requiere, maestros, aquí nos dice claramente, tienen como base el que haya comunidad y que esa comunidad sea sustentada en valores, que en esa misma comunidad, hablando de maestros, padres, familia, directivos, esa toma de decisiones previamente la dialoguen, pero con las habilidades que hemos estado comentando. Es decir, que haya empatía, que haya escucha activa, que haya asertividad. Entonces, vean cómo estas habilidades socioemocionales no solo impactan, no son solo temas, son habilidades que toda la comunidad educativa debe poseer para beneficiar directamente el funcionamiento de las escuelas y evidentemente impacte de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, las respuestas se construyen, sí, con propuestas, pero desde el respeto, desde los valores, desde la empatía, desde la colaboración, desde la escucha activa, desde la toma conjunta de decisiones. ¿Ok? Otro elemento a tomar en cuenta como buenos líderes que somos. Entonces, algunos componentes que fomentan la participación y la toma de decisiones responsables, vienen aquí unas pautas como pues promover valores democráticos y de convivencia, construir ambientes de respeto a la diversidad, incluir opiniones de los actores involucrados, fomentar valores en la comunidad escolar, mantener una comunicación cercana y efectiva, valorar periódicamente los canales de comunicación y promover el compromiso y la responsabilidad de todos los actores, pero para la mejora de la escuela. Bueno, entramos en la fase 3, la última de este documento, de este taller, y tiene que ver con un liderazgo que reorienta, ¿ok? El primer aspecto a analizar de esta fase 3 es la escuela que inspira y transforma. Esto me gusta, maestros, porque tiene que ver con el liderazgo que nosotros promovemos desde nuestro espacio de formación y siempre hemos recomendado, tanto a maestros y a directivos, que la forma más viable para que nuestros compañeros hagan las cosas, primero es creer en ellos y comunicárselos. Y segundo, maestros, es inspirarlos. Es decir, yo debo ser ese modelo inspirador como líder para formar más líderes y que esos líderes a su vez sigan inspirando, porque esa es la forma más correcta, emocionalmente hablando,
es también la forma más efectiva de conectar con nuestros colaboradores y que evidentemente, y hace rato lo comentaba con la maestra Citlali, es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero alguien tiene que dar ese primer paso. Y si yo tengo que ser el inspirador ambulante de mi escuela, lo tengo que ser. Si tengo que ser el primer inspirador ambulante de mi zona escolar, lo puedo ser. Me van a decir loco, me van a decir, y este que mosca le picó, pero mientras yo tenga claro cuál es mi meta de llegada, en este caso, ser un verdadero líder en la gestión, en lo administrativo, en lo pedagógico, pues seguramente los resultados más adelante me van a avalar, ¿ok? Entonces, aquí este primer aspecto habla de que la escuela que inspira y en consecuencia transforma. El ejercicio de un liderazgo empático y asertivo por parte del director facilita la adaptación a los cambios y el aprendizaje de situaciones complejas. Como director o director es necesario reforzar las relaciones interpersonales y atender las propias necesidades profesionales y emocionales, así como las de la comunidad escolar para enfrentar los principales retos que se presentan en la escuela. Una forma o una estrategia que proponen aquí es la narración reflexiva. Esta implica el análisis de experiencias pasadas, brindando nuevos significados e interpretaciones a situaciones complejas y adversidades a través de la escritura de una narrativa. Se permite reflexionar, repensar y poner en juego lo vivido, lo enseñado y lo presentado en la escuela, promoviendo así el crecimiento personal y profesional. El siguiente aspecto, ambientes favorables de aprendizaje. Para abordar situaciones complejas y promover ambientes favorables de aprendizaje, es necesario implementar cambios en las acciones que comúnmente se proponen, fomentar la toma de decisiones informadas, debidamente gestionadas, la escucha abierta y el trabajo colaborativo, reflexionar desde la práctica directiva. Se debe propiciar un ambiente que facilite la comunicación y el encuentro con las personas, estimulando la curiosidad, la creatividad y el diálogo. Es importante permitir la expresión libre de ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos los involucrados en relación con la cultura y la sociedad en general. Entonces, maestros, un elemento más para este liderazgo que reorienta es la creación de ambientes favorables para el aprendizaje desde el ámbito de la gestión. Un ambiente favorable para el aprendizaje en la zona escolar, en las escuelas a su vez crear esos ambientes favorables en el aula y así sucesivamente, ¿ok? Cambiando algunas prácticas de usos y costumbres, implementando estos dos elementos que hemos estado hablando, la empatía y la asertividad, para de esta manera crear ese ambiente favorable para el aprendizaje. Finalmente, maestros, se presentan los rasgos de liderazgo ante situaciones complejas, de acuerdo a una propuesta de Calatayud Salom. Y bueno, tenemos cuatro rasgos. Un liderazgo que desde la perspectiva emergente ha de lograr que el director se convierta en un profesional reflexivo, que analiza colaborativamente las prácticas escolares vinculadas a los contextos sociales y políticos de referencia. Un liderazgo para el aprendizaje, tanto de alumnas y alumnos como del personal docente que trabaja en la organización. Un liderazgo que posibilite esclarecer las dificultades y dé solución a los aspectos de la escuela que interfieren negativamente en el camino hacia la mejora educativa. Y finalmente, un liderazgo que desempeñe una función estratégica compartida y comprometida con su dimensión transformacional y en su papel potenciador de la cultura y de la organización,
así como también en su habilidad para manejar sentimientos y emociones propios y de los demás profesionales que trabajan en su institución. Es decir, un liderazgo que favorezca el bienestar personal y social de todos los integrantes. 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona.